Problemas con las clases virtuales. Este es un trabajo de investigación de la materia Sociología Jurídica dentro de la Universidad Privada Domingo Savio. Mi nombre es Rodrigo Freddy Estrada González. Comenzamos. La abrupta e inesperada aparición del coronavirus trajo consigo una serie de problemas a nivel mundial. Uno de los problemas de mayor impacto y que tuvo mayor notoriedad fue el cambio repentino que existió en el área educativa, particularmente en la forma de cómo se pasaran las clases. Que hasta ese momento, hasta ese preciso momento antes de que aparezca la pandemia, se realizaba de forma presencial, para que posteriormente a que aparezca el coronavirus, reitero, todo esto cambie de manera repentina a que se pase clases virtuales. Todo esto obviamente trajo una serie de complicaciones a varios países. Una gran parte, o una minoría si podríamos decir, de los países que están desarrollados, se pudo notar que no tuvieron mucha dificultad en la aplicación de este tipo de forma de pasar clases. Pero también esta situación trajo a colación la deficiencia y la triste realidad en la que se encontraban varios sistemas educativos de muchos países de Latinoamérica. Bolivia claramente no fue la excepción. Gracias a la pandemia que estábamos atravesando, estábamos viviendo por una crisis económica, educativa, política y en todo sentido. En este momento vamos a escuchar cómo la presidenta Áñez, hablando puntualmente de las clases presenciales, deja sin efecto las clases presenciales y suspende por la pandemia y por todo lo que estábamos viviendo en ese entonces. 1. Se ha decidido la suspensión temporal de las clases en todo el país, en todos los niveles y modalidades, a partir de hoy hasta el 31 de marzo. Número 2. Hemos determinado suspender todos los vuelos. Tras ese anuncio, todo el aparato productivo, incluido el sistema educativo, el sistema escolar, de universidades, institutos, colegios y escuelas, y todo lo que engloba el sistema educativo y el sistema escolar, estaba entrando una cuarentena rígida hasta un nuevo aviso. Gracias a la ineficiencia de gobiernos pasados, no solo del gobierno anterior a Yanine Áñez, para mi opinión, el sistema educativo estaba totalmente destrozado. Y la pandemia hizo que todos estos errores vayan saliendo a la luz. Todas estas deficiencias que tenía el sistema educativo vayan saliendo a la luz. Por lo que se tuvo que tardar 3 meses para poder hacer un decreto supremo, es el decreto supremo 4260, que fue comunicado por el ministro Víctor Hugo Cárdenas, que en ese entonces era el ministro de Educación, y recién a partir de junio, a partir de agosto, se estaría volviendo a retomar las clases virtuales en nuestro país. Durante esos 3 meses, todos los estudiantes o todas las personas que tienen el derecho al estudio, a la educación, dentro de nuestro país, directa o indirectamente, por temas políticos, por temas de falta de gestión, por temas de falta de compromiso hacia el país, hacia la educación, se vieron perjudicados y se vieron mellados en ese derecho que todos tenemos a la educación, que es un derecho humano. En el siguiente video podemos ver el momento en el que el ministro Víctor Hugo Cárdenas comunica a la población o va socializando a toda la población el decreto 4260, que dentro de sus
fines básicos, eh, es, era un decreto que ofrecía las herramientas virtuales para impartir la enseñanza a los estudiantes. Dentro de sus directrices principales estaban la educación presencial, semipresencial. Y todos conocemos es la modalidad presencial. En el aula, en la escuela, con bancos, pizarra, mesa, tiza o marcador, pizarra, es la modalidad presencial. Hay otra modalidad semipresencial. Puedes estudiar por internet, bastantes horas, pero para la parte práctica vas al colegio, a la escuela. Eso es semipresencial. Por ejemplo, ¿quiénes? Los que estudian, por ejemplo, habrá un instituto de automotriz, casera automotriz. Teóricamente por internet puede avanzar, informarse por internet, pero en algún momento tiene que manipular motores. Esas horas presenciales se combinan con lo no presencial, que es virtual, y esa modalidad se llama semipresencial. Le consulto, ¿algún colegio, por ejemplo, puede determinar pasar las clases teóricas vía internet, pero tomar los exámenes en aula? ¿Es posible? Más que los exámenes, aspectos prácticos. Por ejemplo, química, puede hacerlo vía internet, pero hay un momento que tiene que manipular laboratorios. Entonces, ahí se vuelve semipresencial. Pero si estuvieran todo el tiempo en clases, sería presencial. Además de lo presencial y semipresencial, hay lo virtual. Y se trabaja con plataformas virtuales. Este decreto justamente define qué es, cómo se usa, qué alcances tiene las plataformas virtuales, vía internet. Y hay otra modalidad, donde no hay internet, vamos a dotarles de textos, de materiales escritos a los estudiantes, y el docente ayudará, instruirá vía radio y vía televisión. Eso ya es educación a distancia, modalidad a distancia. Entonces hay presencial, semipresencial, virtual y a distancia. Cuando me habla de presencial, ¿esto qué quiere decir? ¿Que los estudiantes retornan a aulas? Cuando retornen a clases, el Ministerio de Salud algún rato nos dirá, hemos frenado el coronavirus, ya estudiantes pueden volver. No sabemos cuándo, pero ese momento ya se reanudará la modalidad presencial. Mientras tanto, las otras modalidades van trabajando. Esto es bueno aclararlo, porque en el decreto sí lo señala. Se lo menciona, pero no se lo regula, porque el objeto de ese decreto no es lo presencial, es el resto de las modalidades. Muy bien, es importante ello. Ahora, ¿quién va a financiar las plataformas virtuales? Claramente todos sabemos que después de todas estas socializaciones y declaraciones que fue haciendo el ministro Cárdenas, todo este decreto Supremo 4260 resultó ser, dentro de sus reglamentos, simples conceptos que motivaron a la población, tanto a padres de familia, profesores y estudiantes, a que pidan la renuncia de dicho ministro, porque se esperó 3 meses para que se pueda hacer una reglamentación, que la reglamentación simple y llanamente fue una hoja donde estaban puros conceptos y nada más. Entonces, podemos decir que dentro de toda esta problemática social se encontraron varios problemas sociales. El principal, la vulneración de un derecho humano, que es el derecho a la educación, que muy bien indica en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que proclama el derecho a la educación como un derecho humano fundamental. El artículo indica que la escolarización primaria de niños y niñas debe ser obligatoria y gratuita, lo cual no se cumplió. Otro de los factores y de los problemas sociales que se suscitó ante la improvisación de un sistema de educación que cada día estaba peor, fueron los problemas económicos que tuvieron los padres de familia al momento de conseguir los equipos de computación o celulares para que sus hijos puedan pasar las clases. La familia Villarruel de la ciudad de La Paz se enfrenta a diario al problema de las clases virtuales. Tienen 4 hijos y cada día tienen que decidir cuál de ellos puede tomar la clase, porque tienen solo un teléfono móvil. Un drama para muchas familias, también por los problemas de conexión a internet. Hay hartas aplicaciones,
Classroom, Zoom, todo eso, y tienen que ser sí o sí los celulares de alta gama. Y el de mi hija no da las clases, entonces a las 10 de la mañana que me tengo que ir a trabajar, quedamos con un celular. La posible solución jurídica que puedo dar a la problemática que encontré del tema que analicé, que era la problemática que llega a tener las clases virtuales en la actualidad, sería una de las más principales el hecho de poder crear o poder reformular el Decreto Supremo 4260 que tenemos hoy en vigencia, que simplemente en el cambio de gobierno se aumentó la plataforma ministerial y solamente se cambió de clases virtuales a clases a distancia. Nada más. Entonces se sigue manteniendo lo mismo, pero los lineamientos o directrices que tendrían que seguir o que se tendrían que dar como ministerio, no se los está dando no se les está dando a los maestros, ni a los directores, ni a los estudiantes. Entonces sería tal vez el decreto supremo que ya tenemos, se puede actualizar o se puede entrar más en detalle para que todos los actores de este medio, de esta comunidad educativa puedan tener bases fundamentales para que puedan regirse a esas y puedan realizar de mejor forma y de manera más ordenada las clases virtuales. También otra posible solución que podría dar sería que se pueda hacer un proyecto de ley mediante los asambleístas donde se pueda entrar en coordinación con el Ministerio de Educación para que se pueda de algún modo hacer un proyecto de ley que priorice la educación y que también priorice y pueda destinar fondos para que la plataforma virtual que en la actualidad el gobierno está prácticamente obligando a que los maestros y los estudiantes usen, tenga la capacidad para que todos los estudiantes, maestros, puedan usar de mejor forma, porque existe saturación, no es una plataforma que esté apta para que todos los estudiantes y todos los profesores puedan usar al mismo tiempo, o por lo menos una gran mayoría, o que tal vez ese dinero o ese fondo de proyecto de ley se pueda destinar a poder apalear de mejor forma o con lo que mejor se pueda cada colegio teniendo que tenga su wifi y que pueda tener su propia plataforma. Sería tal vez el apoyo que podría dar el gobierno en esta situación que muchos padres de familia tal vez no tienen las posibilidades de poder tener el wifi, también hacer el uso de las quipus, que son las computadoras que creo que cada estudiante tiene, y de algún modo poder tratar de apalear y aminorar el porcentaje de niños que está cada día aumentando por esto de la pandemia, que no tienen los padres de familia los recursos para que ellos puedan disponer de estas clases virtuales. Entonces me parece que sería una muy buena opción proponer un proyecto de ley para que se pueda normar y se pueda destinar fondos para que se pueda regular de mejor forma las clases virtuales. Esa sería mi posible solución jurídica al tema que escogí, a la problemática social que escogí, que eran los problemas de las clases virtuales. Muchas gracias.